Hola, buenas noches. ¿Cómo están nuestros queridos Twitch escuchas, Twitch espectadores? Ahí tenéis tu bocadillo, siendo las 22:05 hora de Chile continental. Eh, Les comento que, bueno, vamos a tener de invitado a nuestro estimado Cristian Luco de la Grieta Comics. Está aquí en pantalla. Emiliano todavía no aparece, pero va a estar también, no se preocupen. También quería comentarles que este es nuestro último programa del año. De ahí nos tomamos un par de vacaciones porque yo las necesito, como es eso o un dardo tranquilizante. Entonces ya estaríamos volviendo febrero, principios de marzo, por ahí con nuestra segunda temporada. Sí, porque me preguntan por el chat, ¿cómo que vacaciones? Como hoy son, no sean explotadores, ya, o sea, yo sé que está en la tónica de lo que ocurre con el país, pero sí, no, necesitamos vacaciones y trabajar nuestras 40 horas. Eh, entonces, claro, en el veranito ahí lo que pueden hacer es ver los programas que ya están en la cuenta de YouTube, ahí tenéis tu bocadillo, así como con todos nuestros invitados espectaculares. Y bueno, ahora sin más preámbulo, voy a darle el pase a Cristian. Eh, ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Katy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo sé que teníamos esta instancia pendiente hace un buen tiempo y qué bueno que lo logramos, aunque sea. Se pudo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Acá muy felices con Emiliano, así que, insisto, todavía está transparente, pero ya viene, ya viene. Y bueno, la dinámica acá es que nosotros conversamos así, no tan seriamente, es como una conversación entre amigos, hablando de los cómics, proyectos, editoriales, etcétera. Ya, entonces yo voy a empezar con las preguntas. Primero, como que te presentes a nuestro público, así como nos cuentes de tus trabajos, cuánto tiempo llevas en esto, más o menos. Ahí ahora el micrófono es tuyo. Bueno, mi nombre es Cristian Luco, soy autor de historietas nacionales y ilustrador también, guionista, diseñador y socio de Cuadernísimo, que es la editorial que tengo junto a Cote Meneses. Es una editorial familiar, aparte de ser socios somos pareja y llevamos este proyecto juntos desde el año 2000, bueno, no me acuerdo cuánto, pero llevamos como 10 y muchos años trabajando en Cuadernísimo juntos. ¡Qué bueno! Sí, y comenzamos haciendo encuadernaciones cosidas a mano, hechas a la antigua para escribir y dibujar. Ambos tenemos un apego muy arraigado con el tema de la escritura a mano, en mi caso también con el dibujo a mano sobre materiales, y Coté tenía esta inquietud de desarrollar algún producto donde pudiéramos combinar habilidades de nosotros dos, que si bien estudiamos lo mismo, tenemos ciertas similitudes, también tenemos diferencias bastante grandes que son muy complementarias. Y en este caso, Coté desarrolló este producto que suena muy simple, un cuaderno, sin embargo es un cuaderno de excelente factura, que es el gran fuerte de nuestras encuadernaciones, que se pueden abrir completamente, no se deshojan con absolutamente nada. Yo los he ocupado con un trajín impresionante. Tengo mis primeros cuadernos desde el año 1 y hacemos portadas con ilustraciones propias para poder vestirlo y poder tener cierta identidad visual. Y así comenzamos, como mucha gente probablemente que nos están viendo acá y seguramente tú también, a entrar al fascinante mundo de las ferias de diseño, de ilustración, haciéndonos un poquito conocido poco a poco. Y fue el año 2018 que publicamos nuestra primera historieta, que produjimos como Cuadernísimo y la cual también es mi primer cómic de autoría integral, o sea, guionista y también ilustrador, y debuta como editora, haciendo esta pega que es súper importante para el desarrollo, para la materialización de los cómics, que por cierto son siempre impresos, siempre trabajamos todo impreso, que fue La Grieta. Mi primer cómic integral, historia de horror y misterio, y de hecho ese mismo año 2018, más finales de año, lanzamos el primer Salchicómic. Es decir, tuvimos un inicio de año como muy movido con los dos pilares de lo que hemos publicado en nuestra editorial. Y de ahí
realmente no hemos parado. Súper bien. Quisiera hacer un pequeño inciso porque ya aparece en pantalla nuestro estimadísimo Emiliano. ¿Cómo está, Emiliano? Hola, hola. Vemos que está así como cenando y transmitiendo. La media novedad. No, está bien, es como público. Recuerden siempre alimentarse. Eso, muy bien, ahí en la temática de Star Wars. Es como, pucha, yo no tengo una bolera de Star Wars, o sea, tengo una, pero no la quiero usar por razones. Pero estaba pensando que los audífonos pueden ser así como los cachos de la princesa Leia. Ahí siempre que vimos en la promoción que Cristian hizo, digamos, del reel para este programa que tenía su pin de la Alianza Rebelde. Así que Sí, ahora más que siempre lo llevo. como la Alianza Rebelde, digamos, manifestarnos. Sí, sí. Bien. Súper. Entonces, claro, empiezas con cuadernísimos y ahora están así como con los cómics. Y tú, así como empezaste a dibujar, ¿estudiaste algo relacionado con...? Yo soy diseñador gráfico de profesión y de formación, y me he orientado mayormente a lo que es diseño editorial impresa. Trabajo que es súper como jurásico en estos momentos de la vida. Somos los que estamos trabajando en esto, pero me dedico a eso, y de hecho tengo un trabajo de día, que es la dirección de arte de una revista editorial impresa, y paralelamente tengo mis actividades con Cuadernísimo. Coté, por su lado, que es editora en Cuadernísimo, ella se dedica 100% a esto, y es por ello también que hemos podido sacar adelante este proyecto editorial. Claro. Ahora, el tema del dibujo es un asunto que he cultivado de forma más autodidacta desde niño, la verdad. Yo, de hecho, me encontré como con la sorpresa cuando entré a estudiar diseño que no necesariamente todos mis compañeros dibujaban. Y que por lo demás tampoco es un requisito. O sea, hay muchos buenos diseñadores que no necesitan la herramienta del dibujo o de la ilustración para ser buenos diseñadores, justamente. Yo pensaba de más pequeño que sí lo era. Me encontré que no, pero yo lo ocupé como una herramienta más, en realidad. Y de hecho podía ocupar un poquito una mezcla de ambas cosas para poder desarrollarme, y de hecho eso yo creo que es un elemento súper importante y que se ve bastante cuando muestro mis proyectos, con los trabajos que hago con Cuadernísimo, con las ilustraciones de las portadas, con los dibujos de Salchicomic y con los dibujos de los cómics de horror, porque son tres elementos que gráficamente son súper distintos, pero también porque los enfocamos de una manera que transmitan distintos mensajes también. Sí. Hay una característica súper marcada con lo que hacemos con nuestra editorial, que es de trabajar imágenes súper coloridas, de transmitir mucho a través de las imágenes, pero también nos permitimos que cada elemento pueda, de alguna forma, abordar una personalidad propia. Y de hecho, muchas veces piensan que Salchicomic lo dibuja alguien más, pero si lo hago... Porque, claro, eso pasa cuando ven un dibujo de Salchicomic al lado de un dibujo de La Grieta o del caso Ryan o de alguno de los cuadernos que tenemos. Pero esa es una de las cosas que también fui aprendiendo y desarrollando, que como diseñador gráfico, que la imagen siempre va al servicio del mensaje que se transmite. Entonces, he aprendido a adaptarme de alguna manera para poder desarrollar ese tipo de flexibilidad. Sin dejar, por supuesto, de poder tener como el sello, quizás, de cómo yo ilustro. Puedo ilustrar de determinada forma. Sí quiero que sea un Salchicomic que es más aventuresco, un poco más todo público, pero también puedo hacer otro tipo de imagen cuando quiero hacer algo más misterioso, más de horror, más gore, y así poder manejarme con distintas personalidades. Súper, porque igual creo que es bueno, ahora bien de ti como ilustrador, eso de poder manejar así como un espectro de estilos, que en el fondo, o sea, poder hacer varias cosas que se ven diferentes entre sí, pero que tengan como el sello de autor. Eso es lo importante. Sí, es lo que tratamos de mantener con Cuadernísimo, porque como es una editorial que manejamos Coté y yo, es una pega como súper íntima, en el sentido de que es algo muy de nosotros, pero por supuesto también queremos, así como es muy de nosotros, llegar a una buena cantidad de personas y por lo mismo ofrecer también un abanico
no limitado, sino que, claro, no podemos hacer 20.000 cosas muy distintas entre sí probablemente, pero sí podemos ofrecer distintos tipos de cosas porque hay distintos tipos de personas al otro lado de la mesa en cada feria. Y Claro eso que sí. es lo que hemos podido cultivar y que ha sido muy histórico también porque tenemos la puerta muy abierta para que cada persona se interese y se conecte con el trabajo que le tinque, que le guste más. Aquí no hay ni cuadernos, no hay ilustraciones, ni cómics, solo para niños, solo para mujeres, solo para hombres. Al que le guste, al que le interese, bienvenido. Excelente. Mira, yo agradezco mucho a Cristian que haya recibido nuestra invitación porque esto me emociona. ¿Emiliano llega o todavía está en camino? Yo ya estoy. No me veo. Yo no veo. ¿Sí? Yo no lo veo. Sí, nos pasó. Rígido. Pero No sé. agradezco mucho a... No sé si incluso está participando hablando porque yo no lo veo ni lo escucho. Sí, De hecho, sí, estaba hablando. O ya, algo pasa por mi lado, Sí. yo no lo veo ni lo escucho. ¿Qué calma? Me pasó al principio. Pero yo, para que Katy sea nuestra medium, Claro. para que yo agradezco mucho a Cristian porque hace 2 años hablamos alguna vez en la feria, en la FILSA 2023 y se cumplió. Esto a mí es algo Chuta, parece que se nos cayó Emiliano. Ahí si nuestro Tramoya nos puede ayudar, porfa. No está Rodrigo en esta ocasión, está Daniel, así que como por favor Daniel, dice, estamos en eso, estamos ahí. Sí, puede ser. Y ahora ves a Emiliano, Cristian, No, ¿lo escuchas? ¿No? ninguna de las... Oh, cuático. Bueno, vamos a ver si se pueden arreglar esto mientras, porque claro, o sea, en el fondo lo que Emiliano decía era que te daba las gracias como por venir, porque habían hecho contacto hace muchos años en La Furia. Yo creo que fue una furia o una primavera, si fue hace bastante. Eso. Sí. Sí, yo estoy viendo acá en paralelo la transmisión y justamente no veo a Emiliano. Sí, no sé si se escucha. Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Cristian, pasemos así como al ping-pong de preguntas mientras, así como se arregla la situación de Emiliano. Dale. ¿Cuáles podrías decir que son tus referentes en esto del cómic, digamos, la ilustración? Ya, mis referentes, que son los que siempre he comentado, parten con los cómics que leí de niño, que es Mampato. Partí leyendo Mampato. Ajá. Por supuesto, siempre hay un condorito en la casa de mis tíos, de mis abuelos, mis papás, pero Mampato también siempre estuvo presente y tenía este hábito, cuando era niño sobre todo, de acostarme a leer. Antes de dormir, estaba acostado y leía alguna aventura de Mampato. De hecho, todavía tengo unos cartones que son estas ediciones más nuevas que de distintas historias de Mampato, pero también otros personajes como el Máximo Chambone, o Pimpín el Aventurero, por ejemplo, Ferrilo, etc. Pero también leía mucho Aquino, tenía muchas historietas a mano de Aquino, no necesariamente Mafalda la conocí más grande, pero sí estas historias como de humor gráfico cortitas de viñetas de Aquino. Y también de pequeño conocí a Asterix y Obelix, a Tintín, que ya son los cómics europeos, pero que siguen teniendo esta componente de la historia de aventura. Que yo creo que es algo que siempre me invitó mucho a la historieta. Más adelante, más grande, tuve yo creo que el acercamiento que muchos tuvimos con los primeros cómics norteamericanos de superhéroes,
pero tuve un rechazo con esa área de los cómics, y de hecho dejé de leer cómics porque me cansaron, la verdad. ¿En serio? Serio, me cansó un poco la temática como del el bueno estrictamente bueno versus el malo estrictamente malo, y que tenían que pelear y ya. Quizás así yo lo vi en esa época y la verdad me dejó de interesar. Hasta que ya como finalizando la etapa de la enseñanza media, conocí las historias de Sandman, de La Cosa del Pantano, un Patrol, y que comenzaban a abordar historias de otra índole, más fantasía. A veces fantasía oscura. Seguían habiendo quizás algunos atisbos de lo que había de los cómics superhéroes, pero ya planteaban historias mucho más amplias, mucho más experimentales, con distintos tipos de personajes, y eso me hizo conectar nuevamente con la historieta al descubrir de que es una plataforma más narrativa y que soporta distintos tipos de relatos. Fue ahí cuando me volví a interesar en el cómic. Ah, mira, Sí, interesante. un momento de separación, o sea, como de primer encanto, de separación, y luego me incorporé nuevamente con la historieta. Y coincidió con esos momentos que yo la mantuve a mi lado a lo largo de la carrera universitaria, y tuve una experiencia muy interesante durante el proceso de la práctica profesional, ya saliendo de la carrera de diseño, donde trabajé en mi primer trabajo de cómic, y que fue en realidad la primera experiencia más profesional y de entender que podía hacer algo real con esto. Ya. Y fue un trabajo colaborativo con más personas, fue muy entretenido, fue de mucho aprendizaje, y ya después de 10 años de esa experiencia, fue el 2008, el 2018, fue que caí nuevamente en lo de La Grieta, en el primer cómic. Entonces fue como un camino largo de distintos como referencias que me fueron ayudando como a agarrar gusto, a entender ciertas cosas, y de ahí se van sumando otros elementos también, como los cómics de horror, que me volvió a comentar que también leía de niño, que eran los Dr. Mortis. También llegaron a mis manos historietas del Monje Loco, que entiendo que eran historietas que venían desde Argentina, pero que eran un tono muy similar a lo que era el Dr. Mortis. Y por supuesto el tema audiovisual siempre estuvo muy presente, lo que eran las películas de terror o de espanto, como mi papá siempre le ha gustado decirle. Y eso también ha ayudado mucho la narrativa de todo. ¿Ahora sí? Excelente. Emiliano, ahora sí. No, disculpen. Ahora te doy... ¿Se escucha? Ah, estamos así de vamos, necesitamos la ouija. Todo sí. Volví. Sí, es que lo veo, pero no lo escucho. Ahora no. Ahora vamos a tener que hacer el juego así como, ¿se escucha Emiliano? Como, así como, juguemos en el bosque mientras Emiliano no está. La dura. Sí, porque te veo pero no te escucho. Pucha, lamentable. Lo que te iba a comentar, Cristian, qué interesante eso que mencionabas de los cómics de superhéroes, porque, o sea, siento como un paralelo también con mi infancia. Bueno, eso que comentaba de como leer los Mampatos antes de dormir, a mí me pasaba con las Disneylandia. Y también, bueno, leí harto el Condorito, pero ya lo he dicho mucho en otros programas que ahora no es un cómic como el que especialmente me guste, pero bueno, insisto, daría un podcast entero para hablar de eso, hacer una tesis. Pero también con lo de los superhéroes, porque también en un momento sentí como que eran un poco como que saturaban, así como que para mí no era bacán leer superhéroes, era mejor leer manga. Y como que el encanto lo empecé así como a tener cuando vi películas que adaptaban cómics de superhéroes, pero estoy hablando así como del primer Spider-Man, el que salió ya a principios de los 2000. Entonces con eso fue así como ya un gancho, un acercamiento y claro, entonces fue como liberarse de esos prejuicios. ¿Me escuchan? Emiliano se escucha y se ve desde acá, dice la Consu, pero no lo escuchamos en el ninja, en el interno. Yo sí. Sí, ahora yo soy la que no lo escucha. Estamos mal, parece, como este fin de año ha estado... Sí. Aconteció. Ha estado bélico y parece que hasta se nota en la tecnología. Pucha, no sé, ya no sé qué hacer.
Bueno, lo que antes le contaba a Katy, que agradecía que ha aceptado la invitación, porque este proyecto lo estamos pensando hace 2 o 3 años, y hace 2 habíamos hablado con Cristian, y ahora al fin pudo estar. Porque de hecho fue una conversación que habíamos tenido acerca del papel importante de cómo a veces se invisibilizaba a mujeres en distintos roles. Y claro, está Consuelo como presidenta, y varias chiquillas más que nos apoyan en Nuevo Crónica, y también en Cuadernísimo, que nos contaba en ese momento Cristian, que ahí la potente, ahí es ella. Entonces Claro. es como que ahí empezamos a conversar, y ha pasado, nos costó, sí. De hecho, Katy hace rato también nos había apoyado en esta idea, pero tuvimos que, hasta que lanzamos el canal, y este año ha sido así, tirar programas, pero agradecer, porque ha sido casi como un sueño que se cumplió. No, qué Bueno, bien, ahora, ¿dónde está el espacio? y ya, eso era para que pueda seguir Katy conversando más. Igual a mí me llamó mucho, también compartiendo con Katy el cómic de superhéroe a veces queda un poco corto. Y de hecho yo creo que cuando una de las, voy a sonar muy redundante, porque siempre los que más nombran, para hacer un poco la conexión, son los de Alan Moore con Watchmen. Esto lo hago porque más encima Watchmen tiene una parte súper de investigación, que a mí ahí me engancharon con los cómics también, mucho de investigación. A mí los detectives desde chico me llamaban mucho, y he visto mucho el cambio que se ha producido con el tipo de personaje. Y veo, por ejemplo, en los cómics que tú has dibujado, como que también se nota el cambio del investigador. Porque durante mucho tiempo, sobre todo en los pulp, el investigador era un personaje súper ahí bien, ya estarían todos funados la mayoría de los detectives. Sí, bueno, el arquetipo o el prototipo del detective de la novela negra, por supuesto que hoy en día sería súper funado, porque de hecho no es ningún príncipe azul ni personaje políticamente correcto con nada, es una persona súper atormentada que hace lo que puede con sus escasas habilidades interpersonales, y por lo general están rodeados de situaciones muy densas, y que tampoco buscan necesariamente ser un buen tipo. Y yo creo que eso también ayuda mucho a matizar y poder proponer otro tipo de cosas al momento de relatar una historia, porque en realidad que fome siempre plantear un protagonista que sea el bueno, que le resulta todo y que siempre vence al malo. Creo que siempre es atractivo poder ver las yayas, los dolores, las falencias de un personaje, y ver también cómo se levanta y qué es lo que hace a raíz de eso. Y claro, por supuesto, hoy en día pueden ser elementos súper funables, porque también estamos mucho más atentos como sociedad a identificar ese tipo de elementos y comprender socialmente que no son elementos que queramos replicar, pero para los efectos de una narración sí creo que sigue siendo interesante cómo se plantean. Y ahora bien, también uno como narrador puede también desarrollar historias con estos personajes, no necesariamente desde, voy a decir entre comillas, quiero hacer una historia sobre un personaje que sea políticamente incorrecto y filo, y partamos desde allá, sino que también le puede dar ciertas vueltas de tuerca a estos personajes para rescatar cómo también se levanta desde eso. Que es algo que me pasa con el protagonista de La Grieta, que partió de una forma, pero el momento que transita por los distintos volúmenes de esta historia, que son 3, cambia bastante en cada una de las 3 historias. Y eso creo que es algo que también permite justamente hacer esta reflexión y estas introspecciones de estos tipos de elementos, y por lo menos ver lo positivo, si uno quiere transmitir efectivamente algo positivo. Por supuesto, no puedo revelar demasiado para quienes no las hayan leído, pero
El camino que tiene el protagonista, Samuel Garrao, en La Grieta, es un camino que tiene distintos movimientos súper marcados y diferentes en cada una de sus partes. Y eso me permitió poder darle ese tipo de vuelta. De hecho, la primera parte de La Grieta inicia muy en un estilo de novela negra, con mucha fantasía, por cierto. Mucha fantasía en ello, de horror y fantasía, pero los códigos son súper identificables con la novela negra. Y sin embargo, en la medida que avanzan los distintos volúmenes, pasa de eso a una historia investigativa, pero con más acción en la segunda parte, donde el protagonista va cambiando los tonos y los modos y el lado de la vereda, incluso en donde camina. Y una tercera parte mucho más sobrenatural, que te plantea un desenlace y un punto de quiebre donde se tienen que tomar decisiones que van a marcar entonces cómo este personaje se para ante la historia y ante el resto del mundo que lo que le está viendo. Entonces, igual ahí me parece choro poder manejar este tipo de códigos para ir matizando y darle distintas vueltas y rescatar lo que es rescatable y criticar lo que es criticable de cada uno de estos personajes, porque finalmente son elementos con los cuales, o sea, siempre vamos a encontrar en todos nosotros elementos que no nos van a gustar, que de los cuales no estamos orgullosos, otros que sí, que tratamos de ser, y es parte de lo que uno también trata de mostrar en las historias. ¿Me escuchan? ¿Me escucháis, Katy, ahora? Sí, ahora sí, por fin, ya que bueno, porque como para no estar repitiendo preguntas ni nada, ya, Sí, súper. sí, estamos jugando prácticamente estamos en lucha libre haciendo Claro, por Cristian. digamos, es como, o sea, escuché la respuesta de Cristian, pero no tenía el contexto de la pregunta, así como por si me la pueden repetir, como pasar, pero cortito, así como para... Es que yo tomaba lo que tú habías dicho, porque yo te escuchaba, pero yo sé que no me escuchabas, acerca de cómo para mí cambió el cómic de superhéroes con Watchmen, pero la parte de Watchmen es una parte más investigativa, mucho más más detectivesca con Rorschach, y ahí conectaba con los cómics de Christian y de Cuadernísimo, que Claro. incluso en Salchicómic hay uno que es muy bonito, donde busca a la gatita. Me pareció excelente, me encantó, porque además de Watchmen, uno de mis cómics favoritos es Black Sad, que yo amo Black Sad, y aunque el personaje tampoco es de los mejores, me refiero valóricamente, igual se pega una que otra caída, es de los más respetables. Por ejemplo, hace poco tuve una caída que me dolió porque compré Torpedo, y ese sí que es funable. Tú lo leí y ese es como, oh, ¿qué estoy leyendo? Y Chuta, ¿pero de qué año es esto, peor? es que es antiguo y tiene una visión muy antigua, entonces igual como que tú muchas cosas aparece, realmente esa novela negra donde toda la gente se desenvuelve en un ambiente muy turbio, así turbio. Ya, sí, bueno, es que es lo que decimos siempre, no podemos juzgar obras con los parámetros actuales y también que Claro. son producto de su tiempo, porque tampoco somos revisionistas del cómic, o sea, no es la idea. Todas las obras son hijos de la época también, pues lo que se vivía en esos momentos. Entonces, yo también concuerdo con eso. Es por eso, hay muchas cosas que estarían hiper canceladas, pero cada obra es justamente reflejo de lo que existía en esa época, de la sociedad de los momentos, y también fueron abriendo puertas de alguna manera a las siguientes cosas. Entonces, claro, no podéis saltarte esos momentos. Es como decir, no me gusta esa foto mía de hace 10 años atrás, porque mejor la de ahora. Pero claro, es parte del proceso. Sí. Por supuesto. No, y además que, o sea, esto es una opinión muy personal y que a lo mejor también da como para otro podcast y otra tesis, es como qué tanto, así como las obras son como un bastión moral o como de dejar una enseñanza, de ser un ejemplo y ser solamente como historias, digamos, como desde puramente el goce estético o literario. No sé si me explico. Como que los cómics no es necesario que todos dejen moraleja. Entonces, no sé, yo siento que ahora con esto de la cultura, o sea, yo no creo en la cultura de la cancelación, pero tampoco creo que se siga, o sea, que sea bueno que siga reproduciendo cosas que ya sabemos que no están bien, así como, no sé, qué sé yo, hacer un cómic homofóbico solamente por el gusto de hacerlo homofóbico, y no que invita a reflexionar sobre el tema. No sé si me explico. Sí, entonces, sí. Pero ahí yo no sé si ya me estoy yendo como por una beta más. Yo
Mira, yo tengo una postura muy como clara con eso y creo que es más amplio, no solamente aplicable al cómic o la historieta, sino que creo que es una de las máximas en torno a cualquier obra artística, y pongo el cómic también como una obra artística porque finalmente es la narración de una historia a través de recursos de texto, secuencia de imágenes y cumple con otra forma. Hay muchas plataformas artísticas que permiten la narración desde la danza, una pintura, una pura imagen estática, una novela, etc. Y creo que siempre la obra de un artista y cualquier obra artística no necesariamente puede tener como por objetivo la invitación a X reflexión, pero sí siempre va a plantear algo en algún subtexto que va a tener, siempre lo va a tener. Y yo creo que lo que también siempre va a tener es la invitación a que te generes preguntas al respecto, porque todas las obras artísticas no tienen respuestas, sino que la idea es que te hagan preguntarte cosas. Por supuesto. Eso es lo que considero, y con el cómic tampoco me es ajeno, y que es algo que hago conciencia con mis historias también, tanto con Salchicón, Gavieta, el caso Ordelian. Sí, por supuesto que hay una componente de querer hacer una historia y que quien la lea se divierta y la pase bien, pero también siempre tengo un subtexto dentro de cada una de ellas. Incluso en Salchicomic hay muchas cosas para mí muy interesantes, que, o sea, por ejemplo, el cómic que tú mencionabas, Emilio, de Dónde está Nubecita, es una historia que habla mucho de defender las cosas que a uno le gustan hacer y no las que te imponen, no las que te impone tu familia o gente que dice esto es lo que tú deberías hacer porque eres hombre o mujer, o eres niño o eres grande. Es un elemento que está implícito, pero bienvenido sea si alguien, ya sea niño o grande justamente, que lo lea, se da cuenta, porque también se puede hacer esas preguntas de, oye, quizás vale la pena que yo defienda esto porque a mí me gusta hacer esto. Así como me pasa con La Grieta, con el caso Ordelian, que tiene subtextos súper potentes. Hay gente que no los capta y está bien, y hay gente que sí, que lo hemos conversado y súper bien también. Entonces yo creo que sí está bien que existan ese tipo de elementos, porque si no, esto, no me acuerdo con quién lo conversaba, pero eres como que si tu obra artística no tiene la capacidad de generar preguntas, de moverte una tripa o de lo que sea, solamente pasa a un elemento más como un elemento más inerte que publicita un texto y fin, por así decirlo, que quiere hacer algo como más puntual, como venderte la historia. Chao. Claro. Es rico que ocurra esta reflexión o el diálogo posterior a una obra. O sea, ¿cuántas veces uno se junta a hablar con los amigos después de que vimos una película? Claro. Y ahí surgen ideas súper interesantes y se nutren y se multiplican, y creo que eso es muy relevante. Entonces creo que sí, que corresponde. Por supuesto, bueno, y también que ahora está, digamos, en la posmodernidad se plantea esto de la muerte del autor, así, no literal, sino en el sentido de que lo que quiso decir el autor no es tan importante como lo que interprete el lector o el consumidor o el público. Entonces, porque hay cosas que quedan así como tal vez muy ambiguas, y no sé, pues el autor quiso decir X y el público entiende Y, o reflexiona Z, no sé. Entonces creo que eso también es importante porque, no sé, puede dar puntos de vista diferentes sobre una misma obra. Obvio que sí, o sea, es como Inception. ¿Cuánto falta de consenso hay con el final, por ejemplo? Y creo que es súper cierto lo que tú dices, porque a mí me pasa por lo menos que siento que todas las obras artísticas se completan cuando un lector, un espectador, la atraviesa, porque se generan otras ideas que no son necesariamente las tuyas, las de uno como autor. Exacto, sí, pues eso es lo importante también, así como estar abierto a otras ideas, así como que se hagan así como conexiones, y no digamos como un uroboros como de puros conceptos de uno mismo. No sé si me explico también. Sí, súper claro. Claro. Yo creo que es un súper buen ejemplo y es una cosa súper que yo creo que es deseable que ocurra. Es deseable porque el arte puede nacer de una persona, pero se conecta con un público. Y ahí ocurren cosas. Y pueden inspirar, pueden nutrir ideas distintas que pueden desembocar
en otras obras de arte, o en otras acciones, en otras ideas que se pueden plantear de distintas formas. Y sí, es súper deseable, para mí es esperable que ocurra, ojalá que siempre pase. Por eso siempre me gusta, por ejemplo, conversar con la gente después que lea algo mío, porque es obvio que me interesa saber qué ocurrió ahí después, qué ideas saltaron. A veces solamente por el gusto de saber, porque es rico saber que va moviendo un poco los pensamientos y las ideas de las personas, no de una forma que uno espere, sino que simplemente esperando que se muevan las direcciones que ocurran. Lo importante es que se muevan las ideas. A mí me pasó una vez fue muy divertido, estaba en el colegio y me pusieron muy mala nota porque yo me fui en volar y quise hacer un cambio totalmente, pero el problema es que fuera una prueba. Porque era como un texto que era como era un texto muy del boom latinoamericano, un cuento, donde era como que era un diario que se cae en una micro y había que tomar cuál era el personaje. Y yo me di una vuelta más, pero solo para probar y jugar. Y puse que hasta el diario era el protagonista, puse el bus y me saqué porque no era lo que sabía, pero igual yo pensé, pero ¿por qué si me están criticando lo que yo estoy interpretando cuando podría ser mi interpretación frente a un texto que da una libertad para poder, pero al final me saqué mala nota igual, pero me acordaba de esa situación cuando estamos hablando ahora de la libertad de lo que el lector entiende, porque pasa mucho sí me acuerdo en el túnel cuando el Castel está mirando su cuadro y está esperando que una persona nomás reciba el mensaje que había dejado en esa pequeña ventana que en un momento como que y cada vez la abría más o la agrandaba para ver si la persona o alguien veía ese pequeño espacio que había dejado para que alguien lo entendiera. Igual es divertido. Yo hace poco estábamos con los chiquillos haciendo un radioteatro y yo dejé un par de easter eggs, así pero son easter eggs, no un easter egg, es como un easter egg falso. ¿Ya? Solo para ver si alguien empezaba a sacar teoría. Si alguien lo nota. Seguía la nota, pero yo creo que también es como, yo creo que son los lujos que a veces uno se da solamente para divertirse. Y yo creo que también eso, siempre la creación tiene que ser entretenida, porque si no, ¿para qué lo hacía? Está bien, Sí, muchas veces uno tiene que trabajar y obtener dinero, pero por el otro acuerdo que alguien decía, también estaba hablando con los chiquillos acerca de una película y decían, pero esta película mala que hizo, no recuerdo si era Robert De Niro o fue este chiquillo, este caballero, el de... Son todos mayores, pero... el que hizo la primera versión de Calabozos y Dragones, que era malísima. ¿Ya? No, La verdad es que no sabría decir. es un actor muy famoso que en este momento no me acuerdo el nombre, pero tú decís, ¿por qué eligió hacer esta película? Y es simple, necesitaba pagar las cuentas. Bueno, sí. Claro, como lo comercial versus lo artístico. Pasa. Bueno, retomando, porque así, siempre nos vamos a volar acá en el podcast, en la conversación. Sí. Cristian es como de obras nacionales, aparte del Dr. Mortis y Mampato que mencionaba al principio. ¿Qué otro sientes así como que tú dices como, oh, me gusta esto que están sacando, así, sigo esta serie de cómics, etcétera, así como de la producción nacional? ¿Nacionales? Sí. A ver, hubo un cómic que me gustó mucho que leí, pero hace harto tiempo, que es Fetos al Amanecer. ¿Ya? Que me gustó mucho, lo disfruté harto ese cómic, una historieta de aventuras también, tiene algo de terror, pero es muy de aventura y tiene un formato como visual más tipo manga, y una historia que está realizada, y siempre lo he recomendado, que es una historia que me gustó harto. Es difícil como pensar como en los cómics porque uno puede leer harto, entonces como si cuál me han llevado la atención. Parangón me gustó mucho la primera parte que leí de Sofrenia. Sofrenia, un gran autor también, sí, conozco su trabajo y es muy bueno. Sí,
tenía un tema muy bonito como de fantasía, como una mitología que creo ahí. Sí, hay elementos ahí que en general con la fantasía que me gustan bastante y que no me comienzo a meter como en esas temáticas que disfruto más, ¿cachai? Versus volver a las historietas de superhéroes, que de hecho todavía les hago el quite, porque lo digo sin ningún problema en realidad, porque entendí a esta altura que en realidad no es mi área de gusto. Entonces sí me voy más por el lado de la fantasía. Y en estos dos historietas recuerdo que tienen estas componentes que disfruté bastante. Lo de Sofronia es, como por así decirlo, más místico, con más mitología. Por otro lado, Fetos al Amanecer, una historia que tiene más humor y aventura, un humor más negro. Son como dos corrientes distintas que me agradan en distintas medidas y creo que funcionan bastante bien. Son dos historietas nacionales, aparte de las mías, que recomiendo. Excelente. Sí, pues está muy bien recomendar lo que a uno le gusta. Y digamos así como historietas, cómic internacional, que algún título que, no sé, porque te gustaría como compartir, que te guste, Sí. que estés leyendo actualmente. A ver, siempre he recomendado 30 días de noche, de Temple Smith, y que de hecho es uno de mis referentes directos al momento cuando me puse a trabajar las historietas de horror, porque lo tomé como referencia para las ilustraciones. Tenía un asunto que resolver cuando entré a trabajar en La Grieta, y es que escribí el guión y tenía que entrar a dibujar, tenía que entrar a pintar y a diseñar el libro. Entonces son muchas tareas que habitualmente cuando uno trabaja con un equipo de personas puedes administrar para poder llegar a un determinado tiempo con cierta rapidez. En este caso, claro, trabajé yo solo en esas etapas. Quería darme el gusto de poder trabajar solo en estas partes para tener como el control total del proceso creativo. Obviamente me involucré con otras personas como Scott Meneses, que editó la producción del libro, y Gilberto Yarrell, que hizo corrección de texto y estilo, pero en lo que es la etapa de creación, me aventuré a hacer esto solo. Y encontré en las ilustraciones de Templesmith una forma de representar las imágenes súper adecuada, a mi parecer, para historias de horror, en las cuales, a diferencia del Dr. Mortis, por ejemplo, o el Monje Loco, que vienen de la época dorada de la historieta latinoamericana, que tienen dibujos, si bien es muy alto contraste, también es muy detallado, y por supuesto eso involucra mucho tiempo. Y como diseñador gráfico también tengo muy claro cómo son los procesos y los tiempos de cualquier tipo de proyecto de esta índole. Entonces necesitaba una forma de resolver con cierta rapidez. Y lo que hace Templesmith acá me parece súper adecuado porque para los cómics de horror, para las narraciones de horror, no se vuelca a lo que es el gran detalle o a lo que es todo como académicamente correcto, por así decirlo, en cuanto a la gráfica, sino a la expresividad de los personajes, primando ese tipo de elementos y a sensaciones que van acompañadas más con la textura, con el tipo de color, que es algo que traté de implementar en lo que son mis cómics de horror, justamente. Entonces me permitía no trabajar con según lo que es la academia dicta que es correcto en cuanto a proporciones, en cuanto a los tiros de cámara, los ángulos, qué sé yo, sino que a manejar más lo que es la expresividad y cómo transmitir ciertos tipos de emociones a través de la totalidad de los recursos gráficos. Lo que sean las texturas, de hecho todos mis cómics de horror se trabajan siempre en tonalidades como más verdosas y con unas texturas que se vean como húmedas y desgastada, haciendo una alusión a lo que es la putrefacción, a los colores que pueden provocarte una putrefacción, a la humedad, al encierro, a la penumbra, a los desenfoques de lo que tienes en las vistas periféricas, que son también elementos que uno puede ver en lo que es las películas de horror, y que era más adecuado para esto, y que también me permitían un proceso productivo más rápido para poder llegar a puerto, porque también hay que llegar a puerto en un determinado momento y no alargarte infinitamente, porque ahí es cuando muchos proyectos van muriendo. Claro. Templesmith siempre también me sale a la mente como una recomendación porque me parece una propuesta interesante, porque siempre recogía de otra gente que sí leía cómics de superhéroes, que justamente van de la mano de la que es la academia del dibujo y lo que es la anatomía correcta, y me pareció también chulo poder ver algo distinto, es decir, mira, no es necesario abordar la gráfica solamente de esta forma para contar una historia, porque de nuevo,
la gráfica al servicio del contenido, de la narración. Y en este caso, si tengo fantasía, si tengo horror, si tengo mundos extraños, me parecía súper adecuado. Entonces, 30 días de noche, que es una historia de vampiros muy chora, muy distinta además, porque son de vampiros modernos, me parece también una recomendación de historieta como del extranjero, y en este caso norteamericana, que vale la pena visitar. Y que también para que quienes la vean y hayan leído La Grita van a poder ver los nexos. Así que Excelente. anoten, y ahí nos apoyó con ahí me apoyaron en el chat. Jeremy Irons era el actor que estaba mencionando, que es un actorazo, pero tú lo veías haciendo Dungeons and Dragons, entonces dijiste así. Claro. Pero gracias por el dato. Me había sonado ese cómic, no lo había logrado, no lo había echado un ojo. Ahora voy a darle una para poder tener ese nexo con la Tiene una adaptación cinematográfica también, el cómic 30 días de noche, o 30 días de oscuridad, no recuerdo cómo se tradujo en español, pero vale la pena darle un vistazo a esa historieta. Para mí fue un buen referente por todo lo que comento. O sea, haber trabajado estos cómics de horror fue todo un desafío por todo lo que les señalaba, porque, claro, uno a veces se tiende a quedar como estancado cuando los procesos se alargan demasiado, y esto me permitió un manejo súper adecuado para poder hacer algo que yo quería dentro de lo que era el pique, la carrera. Qué bueno. Voy a hacer un comentario, pero creo que Cristian va a quedar muy halagado porque me sonó mucho cómo tomaste la línea de investigación terrorífica. Me sonaba mucho voy a seguir, sorry que nombre tanto a este caballero, pero es que me gusta mucho su obra. Providence, como tomaba Alan Moore la obra de Lovecraft. Él tomaba como los cuentos, los iba sacando como una especie de investigación, un personaje lo iba investigando, y me sonaba mucho como con la expresividad, como tú decías, como siempre está el dibujo en función a la narración. Bacán, gracias. Sí, que tiene que ser así siempre para todo orden. A ti te debe pasar lo mismo, Katy, con tus cómics, y finalmente el dibujo enaltece finalmente el contenido que tú desarrollas. Y yo creo que Exacto. Todos los autores deben trabajarlo de esa forma, y como diseñador también pasa lo mismo cuando trabajo alguna página editorial, siempre va a ser así. Y hay que tratar siempre de mantener eso para que sume, multiplique y no sea no se convierta en un elemento, un accesorio de maquillaje, o como me gusta muchas veces decir, no sea un alerón deportivo con luces de neón con Fiat 600, que no es no, Sí. hay que hacer que de verdad se complemente. Sí, absolutamente. Bien, siendo las 22:52 en Chile continental, ya estamos llegando al final del programa. No sé, Emiliano, si tú te doy el paso así como para que le preguntes a nuestro invitado en qué ferias va a estar, si deja alguna recomendación, ahí le juega. Eso, porque algo no habías comentado y algo estábamos viendo de que viene la furia del libro, parece que va a estar. Correcto. Cuéntanos. De hecho, mañana jueves comienza la Furia del Libro en el GAM, que es una feria de libros muy esperada de editoriales independientes de entrada liberada. Se hace en distintos espacios, particularmente en la explanada, y con Cuadernísimo, nuestra editorial, vamos a estar en la plaza central, por así decir. Es desde el jueves 18 hasta el domingo 21. Ojo que el jueves, viernes, esto es desde las 4 a las 21 horas. El sábado y el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Excelente. Y yo particularmente voy a estar el jueves y el domingo atendiendo junto a Coteo, a estar firmando cómics todo el día, pero por supuesto pueden pasar allá cualquiera de los 2 días, y vamos a estar con 2 novedades de cómics que publicamos este año, que uno es el Salchicomic 2, que es el 5º Salchicomic que hemos publicado, y se llama Salchicomic 2, básicamente porque es al igual que el primer Salchicomic que hicimos, son historias reales de Samuel, una historia por página como tira cómica,
para cualquiera que haya tenido una mascota alguna vez, que tenga actualmente, le va a hacer mucho sentido porque tiene que ver con eso, como nosotros creemos que ese amor interactúa con el mundo, con nosotros también, y tiene harta gracia en ese sentido. Y también el caso Ardelian, que es este cómic que lanzamos en agosto, pero que sigue siendo novedad y que estamos promoviendo ahora. Si me quedo un poco, quiero contarles brevemente de qué se trata esta historia, Dale. ya que es una historia autoconclusiva, no es una serie, es solamente este tomo de 96 páginas, hecha a todo color. Oh. Esta es la historia del pequeño Miguel Roa, un niño de 8 años quien desaparece, y a quien están buscando su familia y las autoridades. En particular, su hermano Elian, un joven estudiante de medicina, lo está buscando con mucha intensidad, ya que él cree que no es una simple desaparición. Él sospecha seriamente que fue raptado, sospecha quiénes serían los responsables y dónde estaría ubicado. Y esta información, por supuesto, se la ha entregado a las autoridades, pero él está con la frustración de sentir que no lo están tomando con la seriedad, ni la profundidad, ni la urgencia que amerita, y de hecho, pasado mucho tiempo, el caso se cierra sin ningún tipo de resultado. Periodo de frustración, de dolor, de duelo de parte de toda la familia por no saber dónde está tu ser querido, tu familiar, quien desapareció. Pero Elian también conecta con una raya que lo motiva a ir a buscarlo, por cuenta propia. Esto no es spoiler porque esto se cuenta al inicio de la historia, pero Elian va a buscarlo donde él señaló que estaba, pero la policía lo encuentra infragante en este lugar donde él siempre señaló que estaba el pequeño, en medio de una tragedia que involucra a los habitantes del lugar, a quienes él también señaló como posibles culpables, y con el cuerpo de su hermano menor sin vida. Y lo que es peor, los distintos sistemas anatómicos de su cuerpo, mezclados de una forma que no es compatible con la anatomía humana, una forma muy extraña. Y aquí es donde la historia comienza a tomar tintes sobrenaturales, donde se mezclan horror del mundo y fantasía. ¿Y cuál es el problema? La policía encuentra a Elian en medio de toda esta tragedia y con el cuerpo de su hermano y lo toman como principal sospechoso de lo que le ocurre a estas personas y a su hermano incluido. Y esta historia está contada desde la perspectiva de él, como sospechoso, como detenido. Lo que es interesante porque él tiene que dar a entender desde su perspectiva científica como estudiante de médico y darle cierto sentido a los sucesos paranormales que aquí ocurren. ¿Qué es lo que pasa acá? Por supuesto, se resuelve en este cómic que está cerrada. Es una historia autoconclusiva, como decía, que comparte el universo con La Grieta. Pero no es no un prerequisito ver la ley. Tú puedes partir con el caso Ardelian si quieres y después con La Grieta. O al revés. Así como un spin-off. Es como un spin-off, ¿sí? Y que funciona completamente solito. Así que vamos a estar con todo esto y por supuesto todo nuestro catálogo de cuadernos, con nuestros productos textiles, también con nuestras ilustraciones, y así que pueden darse una vuelta. Y obviamente para el futuro nos pueden seguir en redes, @cuadernísimo, para que se enteren en qué ferias vamos a estar. Excelente. Ahí no sé si en el chat nuestro Tamoya puso el arroba, eso es en Instagram, ¿cierto? El cuadernísimo. En Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, no lo pase, como porque no está, pasa que, pero ahí lo arreglará este muchacho, nuestro Tramoya. No, genial. Sí, yo alcancé a leer la obra, me pareció muy interesante, sobre todo eso de mezclar la investigación además con algo de fantasía. Un amigo me decía, pero es que no se refería a tu obra por si acaso, sino que había que me decía que estábamos discutiendo pues, de rol, no de cómic. Y decía como que él se cansaba un poco en la fantasía urbana, pero el problema no es como que siempre uno llega al contexto de que muchas veces no es la obra, sino el tipo de obra. Y que a veces si algo no está bien contado, no importa cómo tú en qué ambientación lo pongas, sino que está mal contado. Consuelo siempre nos dice eso, que como lo comentaban, si hay un mal guión, no va, aunque le pongáis el alerón que queráis, se va a ver mal, no se va a poder entender. Da lo mismo si uno hace una historia de horror, de misterio, si hace una historia de humor o una historia ridícula, como humor ridículo, da lo mismo el género, pero siempre lo importante es que haya verosimilitud en el universo que se crea, claro, y que se contenga y se explique sola.
da lo mismo el género, eso es lo importante. Por supuesto. Bien, yo creo que ya estamos. Sí, vamos un par de minutos solamente porque Obvio. como es el último programa, además de darle las gracias a Cristian, queríamos, y a Cote también, que está en Cuadernísimo, que es un power team, al menos para mí, y para Kosu, quería darle las gracias a todos en este proceso, en esta primera temporada, a toda la gente, a todos los que nos han visto y también a todas los amigos, amigas que nos han acompañado en cada uno de estos programas. Ha estado Hernán Juárez, Pato Darken, Celeste, Vico, Fer. Sigue, dale, también sigue. Bueno, estuvo Gwencita la semana pasada. ¿Quién más? ¿Quién más invitamos? Chuta, que ahora me quedo en blanco, lo siento, hace un día largo bajo el sol. Famarilis también, o sea, hemos tenido Carla Clans también, sí. Este chico Teso, ¿verdad? También, sí. No, sí, esta Denis Bocadillo, que es un proyecto que surgió así como porque Emiliano tenía ganas de hacer un podcast sobre cómics. Y bueno, y habló conmigo, mi hijo es como, ya, pues así, como hagamos un podcast, ya, pues hagámoslo al tiro, así como el sketch de Blanchero, hagamos un asado, ya, hagámoslo al tiro, ya, con esto con un podcast. Y justo empezaron a salir como sus memes que decían como, ahora toda la gente viene podcast, es como chuta, ya. Yo dije, ya, bueno, pero yo también, que haya uno más, no importa. Y nada, o sea, es una excelente, creo que es una excelente plataforma, una excelente experiencia. Me gusta haber estado participando en esta primera temporada, que este año no ha sido fácil para mí ni para mucha otra gente, pero ha salido adelante ese proyecto y va a seguir porque se viene la segunda temporada. Como yo decía al principio, solo necesito un poco de descanso o si no un rato tranquilizante, pero que sigue y tenéis tu bocadillo, sigue. Ya retomamos a finales de febrero, principios de marzo, así como para poder recargar las pilas, poder planificar invitados. De hecho, ya tengo gente, estoy en conversaciones con gente para nuestra segunda temporada. Y nada, pues seguir entregándoles contenido de calidad acá, que hablamos sin tapujos, sin academicismo excesivo, le debe pasarlo bien. Y bueno, y difundir, sobre todo lo que digo siempre en todos los programas, que conectemos entre nosotros, generemos redes, nos apoyemos entre colegas. Porque, insisto, como volviendo a repetir, es como está bien que no te caiga bien todo el mundo, pero sí hay que respetarse entre colegas. Y yo creo que también es bueno darse espacios. Entonces, así el público de la editorial Cuadernísimo, como se junta con los espectadores de Ahí Tenés Tu Bocadillo, de los otros programas de Ludocrónica, entonces se van generando estos nexos bonitos. Y nada, pues agradecer las personas que se conectan, así como los que yo les digo, los reales, los que no son de cartón, y que sigan así. Es un agrado poder hablar de cómics para ustedes, a pesar del cansancio, a pesar de la vida, a pesar de todo. La vida. Sí, la vida. Así que eso. No sé si Cristian tendrá algunas palabras finales que decir, así como despedirse, pasar algún datito más. O sea, primero que todo, gracias de nuevo, chicos, porque sí, teníamos pendiente esto y qué bueno que lo logramos. Así que, primero, gracias otra vez por eso. Que a la gente que está mirando, súper invitados a que den un vistazo a lo que estamos haciendo en Cuadernísimo. Somos un equipo pequeño que hacemos las historias que nos gusta leer y que nos gusta poder transmitir. Y también así como incentivar a que la gente escriba y dibuje a mano. El tema de los cuadernos es súper potente lo que estamos haciendo porque promovemos mucho el rescate de esto de que tengas tu cuaderno regalón para poder hacer tus ideas, tus dibujos, tus historias, lo que quieras, tu planificación, y que la gente mantenga este hábito que es muy bonito, es muy retroalimentativo con uno mismo, y eso es algo que los invito a que nos vayan a ver una feria, porque yo sé que no es lo mismo tomar el cuaderno en tus manos y que comprueben de verdad cómo está hecho. Sí. Nos puede tratar con una rudeza increíble y es un cuaderno que te va a acompañar para siempre.
De hecho, yo tengo un cuaderno de cuadernísimo y es pulento, todavía no lo he usado, pero lo tengo como para un cómic que quiero hacer, así como me gusta hacerlos en libretas para que tengan como una continuidad. Ya, quiero usar la libreta que les compré en cuadernísimo hace ya quizás cuántas ferias para eso. Nosotros sospechamos que podrían atajar cuchillos incluso, no recomendamos probarlo, pero... No, claro, es como mejor no, es como... Pero, tal vez, pero no. Sabemos que son muy sólidos. Oye, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Emiliano? ¿Qué está haciendo usted aquí, Juan? Esto me trae recuerdos porque hace poco vimos El Padrino. Sí. A ver, Juan, un poquito más arriba del cartel para que se lea. Bueno, aquí hemos visto así como nuestro programa fue tomado así como por las fuerzas juanísticas. Parece que hubo un invitado. Sí, pues. Aprovechó que me estaba aprovechando el zapato para meterse. Claro. Sí, pues miren, no, si estos Juanes son unos Barça, pero los queremos. Y su saludo navideño, que yo no alcancé a leer porque estaba cortado, no sé si el público lo vio bien. Como si Juan apareció y se fue, como sí. fugaz. Lo siento, Cristian, que Juan es uno de nuestros invitados de piedra a veces en algún evento de Ludocrónica y aparece en muchos. En muchos. Y vaya a ver, si alguna vez veis los videos de Ludocrónica, vaya a ver que aseguran de ser a Juan. Sí. Bueno, agradecerte, Cristian, todo el tiempo que te has dado para conversar con nosotros, agradecerle a todos, a Maripi también que nos vino a hablar alguna vez. Este programa es conversar de toda la arte gráfica, no importando el estilo, cómic, manga, cómic nacional, hagan lo principal, hagan lo que quieran, pásenlo, traten de pasarlo bien mientras lo hacen y ven a todos estos chiquillos, chiquillas que se sacan la mugre pero disfrutan lo que hacen y logran logran estas obras tan maravillosas que a los que somos neófitos nos permite soñar. Sí, así, bueno, ya damos por finalizada la transmisión del cierre de la primera temporada de Ahí tenés tu bocadillo. Nos volvemos a ver a fines de febrero, principios de marzo. Pasen un excelente verano, que tengan felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y recuerden, un último consejo, lo único peor que escuchar canciones de Bon Jovi es escuchar un grupo que toca covers de Bon Jovi. Buenas noches. Y sean rebeldes. Y sean excelentes los unos con los otros. Ahí tuvieron su bocadillo. Nos estamos viendo. Nos vemos. Están muy bien. Chao, chao. Chao, chao.